Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el módulo de medio interno, esta vez con una clase sobre trastornos del potasio. Bueno, debemos saber que el potasio es un catión y es el catión más abundante de nuestro organismo. Está en un 98% en el intercelular y en un 2% en el espacio extracelular. El potasio tiene como función regular la excitabilidad neuromuscular mediante la contribución con la generación y conducción de biopotenciales eléctricos. Tiene un rol fundamental en el funcionamiento cardíaco y en la transmisión de impulsos nerviosos en los tejidos vegetales, que son el músculo liso y el músculo estriado. Y la diferencia entre el potasio intracelular y extracelular es lo que mantiene el potencial de membrana. Y debemos saber también que la alta concentración intracelular es mantenida por la bomba sodio-potasio ATPasa. Bueno, un concepto clave a la hora de hablar de potasio es el balance externo. El contenido corporal del potasio depende de este balance externo, es decir, el balance entre lo que ingresa a través de la dieta o las soluciones parenterales y los egresos a través de la orina, que es la mayoría del egreso, el tubo digestivo y el sudor. Los requerimientos diarios de potasio son entre 2 a 3 miliequivalentes kilo día. Y hay que saber que el tracto gastrointestinal absorbe el 85% a través de la ingesta. Y el riñón es el órgano encargado de su excreción, alrededor de un 90%, y es el principal responsable de la regulación de este balance externo. Una fracción menor, casi despreciable, se elimina por tubo digestivo, menos de un 10%, y el sudor entre un 2 al 3%. Bueno, este gráfico es muy importante, se pregunta mucho si refleja los movimientos del potasio a través de la membrana y los factores que hacen el movimiento del potasio afuera y dentro de la célula. La acidosis, la hipocalemia, los alfa-adrenérgicos, la lesión celular y el ejercicio intenso son factores que hacen que el potasio salga de la célula, ¿sí? Mientras que la alcalosis, la hipercalemia, la insulina y los beta-adrenérgicos son factores que hacen que el potasio ingrese a la célula. Es muy importante que se acuerden de cada uno de ellos. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver los valores normales de potasio según la edad que está reflejado en este cuadro. Vemos que mientras vamos creciendo, vamos disminuyendo el rango de miliequivalentes litros de potasio, ¿sí? Para un ácido pretérmino, un potasio entre 4 a 6,5 es normal. Para un neonato, entre 3,7 a 5,9 es normal. Entre 1 y 12 meses, 4,1, 5,6 de potasio es normal y ya mayores de un año, entre 3,5 y 5,1 es el rango normal de potasio plasmático, ¿sí? Son variables, pero hay un consenso en que se toma como normal un potasio entre 3,5 y 5,5. Al lado de este cuadro tenemos un gráfico que hace una relación entre el potasio plasmático y el potasio corporal total, ¿sí? Donde vamos a encontrar cierta cantidad de déficit y cierta cantidad de exceso. Vamos a ver que en un cuerpo donde tenemos cero déficit y cero exceso, tenemos un potasio normal de 4, ¿sí? Y vamos a ver que teniendo un déficit de 300, el potasio plasmático va a rondar entre 3,5. Y un potasio que tengamos en exceso más de 300.000 equivalentes, el potasio plasmático va a subir de 4 que está en cero, de 300 a 7, casi 7,5. Lo que demuestra este gráfico es que ante variables de déficit, el cuerpo está más preparado para soportar hipopotasemia. Pero si ya tenemos, aunque sea más de 300 en exceso de 1.000 equivalentes, el cuerpo se le dificulta mucho más eliminarlo,
¿sí? Lo que trata de mostrar este gráfico es que el cuerpo está más preparado para soportar la hipopotasemia que la hiperpotasemia. Por eso es más grave la hiperpotasemia. Muy pocas variables de equivalentes de potasio pueden ser fatales. Bueno, vamos con los trastornos de potasio. Para arrancar, empezamos con la hipopotasemia, que se define como un valor menor a 3,5 y podemos clasificarla en leve cuando el potasio es entre 3,5 y 3, moderada cuando es de 3 a 2,5, grave cuando es menos de 2,5 y en algunas bibliografías agregan una hipopotasemia crítica cuando es ya menor a 2. La hipocalemia es la alteración electrolítica más frecuente en pediatría y la mayoría de los casos están relacionados en pacientes que están cursando con gastroenteritis. Dentro de las causas de hipopotasemia tenemos ingesta adecuada, pérdidas extrarrenales, vómitos, diarrea, tubos de drenaje, laxantes, sudor, ¿sí? Dentro de las pérdidas renales, el uso de diuréticos, las tubulopatías, que entre ellas encontramos la acidosis tubular renal, el Fanconi, el síndrome de Cushing, la poliuria, la hipomagnesemia, y las pérdidas por entrada celular. El uso de fármacos como la insulina o los agonistas beta 2 hacen que entre el potasio a la célula, produciendo la hipopotasemia, en alcalosis y en el síndrome de realimentación. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas es importante tener en claro que sin el potasio extracelular existe una hiperpolarización, lo que hace que se inhiba la excitabilidad celular. Por ello vamos a ver afectado el músculo esquelético con debilidad muscular, mialgia, parálisis muscular, radiomiólisis, dentro del músculo liso, constipación, ilio y dentro de las manifestaciones neurológicas, hiporreflexia tendinosa y parestesias. En este gráfico se ve una pirámide donde vamos a ver que vaya disminuyendo la cantidad de potasio plasmático, va a ir apareciendo síntomas. En una hipopotasemia leve, que todavía está más de 3 litros, las manifestaciones no suelen aparecer, es un paciente asintomático. Cuando ya es moderada severa, con un potasio de 2 a 3, podemos encontrar arritmias, necrosis muscular, hipotonía, constipación. Cuando la hipopotasemia ya es crítica, con un valor de potasio menos de 2, las arritmias y las parálisis musculares están más presentes. Bueno, en cuanto al diagnóstico y abordaje inicial, es muy importante tener en claro el estado nutricional y el desarrollo postoestatural del paciente, ¿sí? Como también los signos y síntomas de enfermedad aguda o crónica. ¿Por qué necesitamos saber el estado nutricional y el desarrollo postoestatural? Porque tenemos hipopotasemias que pueden llegar a ser crónicas. Pongamos de ejemplo un paciente con una cardiopatía congénita que usa como medicación habitual furosemida, está cursando actualmente una gastroenteritis, así que ahí tenemos dos frentes como para pensar en causas de hipopotasemia. La diarrea por la gastroenteritis, el uso de furosemida como medicación habitual y podemos inferir que siendo un paciente con una cardiopatía congénita, lo más probable es que esté desnutrido. Así que ahí ya tenemos tres frentes como para investigar causas de su hipopotasemia. Aunque bueno, ya su gastroenteritis, la diarrea, debería ser ya motivo suficiente para provocarle la hipopotasemia. Debemos preguntar por el uso de medicamentos, diuréticos, corticoides y debemos pedir un laboratorio, ¿sí? Con un ionograma completo que tenga sodio, el potasio, obviamente, cloro, magnesio, fósforo, calcio. Tener una idea de la función renal del paciente pidiendo una urea, creatinina, el estado ácido-base, muy importante para saber si el paciente está en acidosis, alcalosis, la glucemia y un sodio urinario. Esto lo pedimos solamente si la etiología no es clara. Y un electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos ver alteraciones en la repolarización. Vamos a ver que
En un paciente que tenga potasio menos de 3, vamos a empezar a ver aplanamiento de la onda T, que está señalado aquí en el gráfico con la flecha roja. Y vamos a ver onda U prominentes, ¿sí? Que están señalados en el gráfico con la flecha naranja. Ya en potasio menos de 2 vamos a ver depresión del segmento ST, que está marcado acá en el segundo gráfico con la flecha en rojo, y ya ondas U prominentes, más prominentes aún, con la flecha naranja. Vamos a encontrar también ensanchamiento del QRS y arritmias, que se destacan las extrasístoles auriculares y ventriculares, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular y la fibrilación auricular. Bueno, en cuanto al tratamiento, antes de instaurarlo, tenemos que tener en cuenta que en caso de que presentemos acidosis e hipopotasemia, primero se debe corregir el potasio. Y además, si se asocia a hipomagnesemia, la hipopotasemia, debemos corregir primero el magnesio, porque la hipomagnesemia perpetúa la hipopotasemia. Para comenzar con el tratamiento debemos evaluar la intensidad, ya sea leve, moderada, severa, el tiempo de instauración, si es aguda o crónica, y si presenta clínica, si está con síntomas o no. Si tenemos una hipopotasemia leve y el paciente tolera la vía oral, vamos a hacer una corrección lenta por vía oral. Se hace con la dosis de 2 a 5 mil equivalentes kilo día, fraccionando en 2 a 4 tomas. Vamos a usar el gluconato de potasio, que es el CAON, que equivale 1 mililitro de CAON a 1,34 mil equivalentes de potasio. Si tenemos contraindicada la vía oral y necesitamos corregir sí o sí por vía endovenosa, lo que hacemos es aumentar la cantidad de potasio en el plan a 40 o 60 mil equivalentes litros. Vamos con un ejemplo. Tenemos un paciente de 1 año que está internado por una infección urinaria y encontramos en el laboratorio potasio de 3,1. Una hipopotasemia leve. No presenta síntomas, así que está sintomático, así que vamos a hacer la corrección vía oral lenta. El paciente pesa 12 kilos. Sabemos que la dosis es de 2 a 5 milicadentes kilo día y la fraccionamos en 2 a 4 tomas. Y como máximo tenemos esto, 20 equivalente dosis. Vamos a usar el CAON, que sabemos que es 1 mililitro, 1,34 equivalente de potasio. Vamos a calcular con el peso 2.000 equivalentes por 12 del peso del paciente. Vamos a ver que el paciente debe tomar 24 mil equivalentes por día. Lo vamos a dividir en 4 tomas, que quedarían en 6 mil equivalentes. Y vamos a hacer la conversión de Caón, sabiendo que 1,34 mil equivalentes equivale a 1 mililitro, 6.000 equivalentes equivalen a 4,5 mililitros. Entonces, indicamos a enfermería gluconato de potasio 4,5 mililitros cada 6 horas vía oral. Ya cuando tenemos una hipopotasemia moderada, grave, pero aún asintomática, si el paciente presenta tolerancia enteral, podemos hacer una corrección rápida vía oral. La dosis en este caso es de 0,5 a 1 equivalente kilodosis, siempre no excediendo los 20 equivalentes por dosis. En este caso, hacemos la corrección y controlamos a las 4 horas o según el criterio médico. Cuando tenemos la vía oral contraindicada, hacemos una corrección lenta endovenosa similar a la del plan anterior. Aumentamos el potasio a 40-60 miliquilentes en el suero. Vamos con un ejemplo. Un paciente de 12 años que ingresa a la sala postquirúrgico inmediato de una peritonitis. Vemos en laboratorio que tiene un potasio de 2,7. Es un paciente que no presenta síntomas y la vía oral se encuentra contraindicada, por lo cual hay que hacer una corrección vía endovenosa lenta. Aumentamos el potasio en plan a 40 miliequivalentes litros. Tenemos nuestro plan estándar, ¿sí? Que tiene un sodio 145, el potasio 20 y la dextrosa al 5%, que se traduce en esta composición.
Lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar este potasio 20 a potasio 40. ¿Sí? Sabemos que es 40 mil equivalente litros, así que lo pasamos a 500 mililitros para hacer más fácil el armado del plan a enfermería. Entonces necesitamos ponerle 20.000 equivalentes en el sachet de 500. Sabemos que la ampolla de cloruro de potasio 3 molar equivale 1 mililitro a 3.000 equivalente de potasio y nosotros necesitamos 20.000 equivalentes. Así que hacemos regla 3 simples y vamos a tener entonces que en nuestro suero vamos a agregar 7 mililitros de potasio, cloruro de potasio. Nuestro plan quedaría entonces sodio 145, potasio 40 y la dextrosa al 5, siendo nuestro plan dextrosa al 5%, 500 mililitros, cloruro de potasio 21 mililitros y cloruro de potasio 3 molar 7 mililitros. Este plan sería con potasio al 40. Ya si tenemos una hipopotasemia sintomática o el potasio ya está en un valor crítico, que sería menos de 2.000 equivalentes litros, necesitamos hacer una corrección rápida endovenosa. La dosis es de 0,5 a 1 mil equivalente, como máximo siempre 20 mil equivalentes dosis, y la dosis debe estar diluida en solución fisiológica a una concentración, dependiendo del acceso que tengamos. Si tenemos un acceso periférico, la concentración es entre 40 a 60 miligramos litros. Y si tenemos un acceso, una vía central, la concentración es entre 100 y 150 equivalentes litros. Es muy importante también calcular a qué flujo vamos a pasar esta corrección, ¿sí? Más que nada para evitar complicaciones. Una de las complicaciones que podemos llegar a tener es una flebitis. Luego de hacer la corrección, hacemos el control de laboratorio 1 hora después de finalizada la misma. Bueno, en lo que es corrección rápida endovenosa, los pasos a seguir serían calcular la dosis, la cantidad de milicaente a administrar, que como vimos es de 0,5 a 1 equivalente kilo. Pasamos esto a mililitros de cloruro de potasio 3 molar, que sabemos que la proporción es 1 mililitro igual a 3 equivalentes. Vamos a hablar qué vía vamos a utilizar para calcular la concentración, ver el flujo a pasar y realizar la indicación a enfermería. Todos estos pasos van a estar monitorizados y debemos hacer siempre doble chequeo. Un compañero debe hacer los mismos cálculos para saber si nosotros hicimos también los mismos pasos y nos da el mismo resultado. Vamos con un ejemplo para poder aplicarlo. Vamos a ver a un paciente de 15 kilos que necesitamos hacerle una corrección rápida endovenosa por vía periférica. La dosis que vamos a usar es de 1 mil equivalente kilo, o sea que necesitamos pasarle 15 mil equivalentes. A esos 15 mil equivalentes vamos a convertirlos en mililitros. 15 mil equivalentes, hacemos regla de 3 simples. Cloruro de potasio 3 molar es 3 miligramos, 1 mililitro. Regla de 3 simples nos da 5 mililitros. Vamos a hacer entonces ahora a qué concentración pasarlo, ¿sí? Vamos, teníamos un paciente que tenía una vía periférica, así que la concentración por acceso periférico es de 60 equivalentes litros. 60 equivalentes en 1.000 mililitros de solución fisiológica, o sea, 1 litro, y nosotros tenemos que pasar 15.000 equivalentes. Así que lo debemos diluir en 250 mililitros de solución fisiológica. Ya hecho este cálculo, lo que nos quedaría por calcular es el flujo en el que vamos a pasar. El flujo de potasio, como vimos en la anterior diapositiva, es entre 0,25 a 0,5 mil equivalentes kilo hora. Traduciendo esta fórmula, vamos a poner acá los mililitros de la concentración que nos dio, que son 250, el peso del paciente y la K de la concentración, que es la concentración que usamos, en este caso 60 mil equivalentes
por usar vía periférica. ¿Sí? Hacemos este cálculo que nos daría 16,6 multiplicándolo por la concentración de acceso periférico, que era 60, y siguiendo esto sobre las horas en lo que vamos a pasar la corrección, que normalmente se pasa entre 2, 3 o 4 horas. Si ponemos en 3 horas por 1000, haciendo el cálculo nos da un flujo de 0,33 mil equivalentes kilo hora, que está dentro del flujo para seguridad del paciente del potasio. Así que la indicación completa sería 5 mililitros de cloruro de potasio 3 molar diluidos en 250 mililitros de solución fisiológica a pasar en 3 horas. Bueno, vamos ahora con hiperpotasemia. Es menos frecuente que la hipopotasemia, pero es mucho más grave. La hiperpotasemia la podemos definir como valor de potasio por encima de 5,5 miliequivalentes litros en niños y lactantes y mayor a 6 miliequivalentes litros en neonatos. También la podemos clasificar en leve, moderada o grave según el valor del potasio plasmático y la prevalencia de hiperpotasemia en pacientes hospitalizados varía entre un 1 y un 10% y aunque es menos frecuente que la hipopotasemia, es más peligrosa debido a sus efectos sobre el corazón. Entre las causas de hiperpotasemia tenemos el aumento del ingreso, como la iatrogenia, la transfusión de glóbulos rojos, que estos son causas muy frecuentes, la redistribución por intercambio celular en un paciente en acidosis, déficit de insulina, disminución de osmolaridad por una hiperglucemia, drogas como el uso de beta bloqueantes, arginina digital o por ruptura celular, también sea por redistribución cuando hay un paciente con una injuria celular, anemia hemolítica, quemaduras o el síndrome de lisis celular. Otras causas de hiperpotasemia se dan por cuando hay una disminución de la excreción renal de potasio, como en una insuficiencia renal aguda o crónica, insuficiencia suprarrenal y en el uso de diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de las causas está también la pseudo hiperpotasemia o pseudo hipercalemia, que ocurre en el 20% de las extracciones y se ocurre por las muestras sanguíneas que han sido hemolizadas por una extracción dificultosa o ligaduras prolongadas. También se da la pseudohipercalemia en estados donde hay leucocitosis, cuando hay más de 100.000 leucocitos, o hay trombocitosis, cuando hay más de 500.000 plaquetas por hemólisis en vitro. La pseudohipercalemia es mucho más frecuente que la hipercalemia real. Dentro de las manifestaciones clínicas debemos saber que con el aumento del potasio extracelular existe una mayor despolarización. Por eso que como manifestaciones clínicas neuromusculares tenemos debilidad muscular progresiva, parálisis flácida ascendente, hipoarreflexia, alteraciones en la deglución. Dentro del sistema digestivo, náuseas, vómitos o diarrea. Dentro de las manifestaciones clínicas metabólicas está la acidosis. Y dentro de las cardíacas también vamos a tener alteración en el electrocardiograma. También muy preguntado en los exámenes, las manifestaciones en el electrocardiograma. Vamos a tener la onda T acuminada, alta y picuda, ensanchamiento del QRS, prolongación del PDR, aplanamiento de onda P y arritmias como la fibrilación ventricular y el paro cardiorrespiratorio, indudablemente en un potasio mayor de 9. Vamos a ver que acá con hiperpotasemia leve predomina la ondas T picudas. En la hiperpotasemia moderada se ve ya aplanamiento de la onda P. Y en la hiperpotasemia severa, ausencia de onda P, corre ancho y morfología sinusoidal. En cuanto al tratamiento de la hiperpotasemia, la terapéutica depende de la severidad y la signosintomatología y los cambios en el electro. Como medida iniciales, vamos a primero suspender el aporte exógeno de potasio, ya sea oral o endovenoso, y las drogas que producen hiperpotasemia. Si la
hiperpotasemia es mayor a 6, debemos solicitar un electro sí o sí. Y el tratamiento implica introducir lo más rápido posible el potasio en el interior de la célula y estabilizar la membrana del miocardio. Como vimos en el tratamiento, una de los pasos más importantes es la reversión sobre los efectos sobre la membrana celular y esto lo logramos con el gluconato de calcio al 10%, que es indicación absoluta en las hiperpotasemias con potasio mayor a 7. La dosis del gluconato de potasio es 0,5 a 1 mililitro, kilodosis, que se pasa en 5 minutos y se puede repetir a los 10 minutos. Como máximo, 10 mililitros la dosis. Y el otro pilar para el tratamiento de la hiperpotasemia es volver a reintroducir el potasio adentro, que sería con aumento de la captación celular, usando glucosa, insulina, salbutamol, corregir la acidosis con bicarbonato o ya eliminar el potasio del cuerpo con resinas de intercambio, furosemida y ya en un último intento la diálisis. En este cuadro vamos a ver que dependiendo del grado de hiperpotasemia hay diferentes pasos a seguir. En una hipopotasemia leve, lo primero que se hace es suspender el aporte, corregir acidosis metabólica y corregir la hipovolemia e hiponatremia. En la hipopotasemia moderada, primero evaluamos la función renal y si vemos que no hay cambio en el electro y la función renal es normal, podemos usar furosemida para eliminar el potasio. Pero si ya tenemos alteración de la función renal, usamos beta 2, bicarbonato, resinas de intercambio, insulina y glucosa para poder reintroducir el potasio dentro de la célula. Y ya cuando tenemos una hiperpotasemia grave, con alteración del electrocardiograma, usamos el gluconato de calcio para la estabilización de la membrana del miocardio y cuando tenemos alteración de la función renal, ya en una hiperpotasemia grave, ya y el último paso es la diálisis. Bueno, ya fue lo último de potasio. Gracias por escuchar, espero que haya quedado claro. Les dejo acá la bibliografía para que repasen y se extiendan un poco más en el conocimiento de potasio.